endogamia y exogamia. Dos estrategias de cruzamientos, basadas en el grado de parentesco en bovinos, son conocidos como exogamia y endogamia. La endogamia es el cruce de dos animales aparentados, sin embargo en una población todos los integrantes del hato ganadero tienen algún grado de consanguinidad. Motivo por el cual, la definición más técnica es el apareamiento de individuos más estrechamente relacionados que el promedio. Los parientes son dos individuos que tienen un antepasado común y pueden recibir el mismo alelo por el lado paterno y materno. La endogamia es una práctica para el desarrollo y propagación de razas con características de interés económico. Entonces la endogamia se da en cruces hermano-hermana, padre-hija o madre-hijo, medio hermana barra diagonal medio hermano, abuelo barra diagonal nieta, se considera un animal 25% consanguíneo, si es el fruto del apareamiento, entre hermanos completos o entre hijos o padres. La endogamia no es del todo perjudicial ya que permite la concentración de características con relativa rapidez y es utilizada para fijar características fenotípicas en razas puras. Pero lo perjudicial es que la endogamia puede ocasionar que se concentren genes recesivos perjudiciales, llegan a provocar en los peores casos pérdida de adaptación, baja fertilidad en los peores casos, afectando la productividad. Exocría o exogamia. Esta técnica consiste en el apareamiento de individuos no emparentados, buscando el mayor vigor híbrido en la cría obtenida. La superioridad que demuestran los animales cruzados se le llama vigor híbrido. Estos cruces son superiores en temas productivos comparados con las razas puras que dieron origen a este F1. En ganadería bovina, esta técnica se aplica en grupos donde no existe relación filogenética. Entre mayor es la diferencia genética, la heterosis obtenida en el cruzamiento será mayor. Por ejemplo, en cruzamientos de razas Bos indicus con Bos taurus, los rendimientos son superiores que en animales cruzados de dos Bos taurus o en el cruce de una raza criolla y una europea.